Bien, jóvenes, vamos a comenzar desarrollando el ejercicio propuesto para la semana 2, que tiene que ver con las funciones condicionales. El primer ejercicio propone poder contar la cantidad de datos numéricos por tabla, la cantidad de datos de la tabla, cantidad de celdas en blanco y cantidad de proyectos. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es asignar un nombre a la tabla y un nombre a cada columna. Para ello vamos a presionar control asterisco, nos ubicamos dentro de la tabla, asignamos el nombre, por ejemplo, de base, damos un enter y después nos vamos a fórmulas, crear desde la selección, desactivamos columna izquierda y nos quedamos solamente con la opción que dice fila superior. De esta manera, desde la fila 2 hacia abajo se va a llamar como la primera fila. Hacemos clic en aceptar y vamos a tener ya asignado a este rango el nombre de esas columnas. Entonces vamos a decir acá cantidad de datos numéricos de la tabla. Recuerden ustedes que la función contar es la función que me permite contar valores numéricos. Entonces si yo escribo base, lo que va a hacer es que me va a seleccionar toda la tabla y me va a contar las celdas que contienen valores numéricos del total. Cantidad de datos de la tabla es con la función contará. Recuerde que la función contará cuenta celdas alfanuméricas. Entonces vamos a colocar base y el total son 177. Cantidad de celdas en blanco, la función va a ser contar.blanco y también va a ser base. Me indica que son 5. Ahí hay una, acá hay otra celda, acá hay otra celda, y hay distintas celdas distribuidas. Y la cantidad de proyectos tiene que ver básicamente con la columna A y la función va a ser contará. ¿Y por qué contará? Porque contará cuenta, en este caso, celdas alfanuméricas. Si yo le digo contar, no me va a contar ninguna porque son valores de texto. Entonces va a ser de nombre de proyecto. Recuerden ustedes que pueden escribir el nombre del encabezado, lo pueden seleccionar o si gustan pueden presionar tecla de función F3 para poder seleccionar el rango. Y me dice que son 25 proyectos, que son los proyectos que están definidos al lado de acá. Bien, el ejercicio tiene varias hojas con los mismos elementos, pero yo no puedo tener más de un nombre igual en la hoja. Recuerden que los nombres son globales. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá, que en esta segunda hoja, yo voy a colocar acá un número 1 para poder entender que estamos haciendo referencia a nuevas tablas o a nuevas columnas. ¿Por qué no me sirve la primera? Porque la primera en definitiva tenía celdas en blanco. Por lo tanto, no me va a arrojar el valor que eventualmente me está pidiendo. Bien, vamos a nuevamente marcar control asterisco, fórmulas, crear desde la selección, fila superior y vamos a borrar los valores que están acá y los vamos a volver a calcular. Me pide en primera instancia que cuente la cantidad de proyectos con montos sobre 1000. Entonces para eso debiese ser una función contar.si. Entonces vamos a colocar acá contar.si. Recuerden ustedes que la función contar.si realiza una cuenta selectiva por un solo criterio. El rango, recuerden ustedes que es la columna que contiene el criterio. Por lo tanto, si me está pidiendo por montos sobre 1000, el rango debiese ser monto, independiente de que uno debiese pensar acá que pudiese ser proyecto, porque dice cantidad de proyectos, pero recuerden ustedes que cada fila es un proyecto. Por lo tanto, sería monto en miles de pesos, punto y coma, y cuando yo quiero un valor puntual, yo puedo escribir 1000, pero si quiero un valor sobre, tendría que colocar entre comillas mayor que 1000. Cierro comillas, cierro paréntesis y me indica que son 14. Si yo me voy acá a datos, a filtro y me voy a monto y le digo filtro de número y le digo mayor que 1000,
me debiese encontrar en este caso con los 14 registros que son los que me está entregando acá. Este filtro me va a permitir eventualmente comprobar si efectivamente los valores que estoy mostrando son los que efectivamente existen en la base de datos. También vamos a hacer clic en vista, vamos a hacer clic en inmovilizar fila superior para que cuando bajemos siempre tengamos visible los encabezados. La segunda me dice cantidad de proyectos menores a 700. Entonces vamos a ir nuevamente a la función contar.si, nuevamente a monto. Fíjense que estoy tomando el monto 1. ¿Por qué? Porque el otro correspondía a la otra hoja. Punto y coma. Y el monto debiese ser menores a 700. 4. Cantidad de proyectos realizados en Valparaíso. Ahí está mal escrito Valparaíso, estaba mal el archivo, pero es Valparaíso. Vamos a decir nuevamente contar.si, pero ahora, como me dice proyectos de Valparaíso y es ciudad, nosotros vamos a escribir acá ciudad 1, punto y coma, y entre comillas Valparaíso. Acá es importante mencionar que da lo mismo que usted utilice mayúsculas o minúsculas, pero si la palabra lleva tilde, debe contenerla, si no, no la va a encontrar. Me dice que hay dos. Yo me voy acá, marco Valparaíso, efectivamente son dos. Cantidad de proyectos de energía. Entonces aquí me voy a contar.si y en el contar.si energía es el tipo. Entonces vamos a ir a tipo 1, punto y coma, y aquí vamos a colocar energía. Si estuviese en una tabla yo eventualmente lo podría calcular, pero como está en otro lugar y no puedo utilizar una de la misma columna, lo digito. Proyectos en fase 1. Contar.si. Recuerden que el contar.si es cuando tengo un solo criterio. Cada uno de estos elementos me están pidiendo un solo criterio. Proyectos en fase 1. Las fases 1 están en los estados. Ese sería el criterio. Estado 1, punto y coma, y sería fase 1. Me dice que hay 5. Cantidad de proyectos terminados. La cantidad de proyectos terminados van a ser contar.si. El criterio sigue siendo estado. Y el criterio, perdón, el rango es estado y el criterio es terminado. El de acá abajo me dice cantidad de proyectos que no están terminados. Nuevamente vamos con el contar.si. Y en el rango va a ser nuevamente el estado. Y el criterio va a ser distinto de terminado. Y cantidad de proyectos con un impacto sobre 9000 va a ser contar.si. El rango va a ser el impacto y el criterio va a ser, entre comillas, sobre 9000. Eso corresponde a la segunda hoja. La tercera me está indicando que yo pueda, en este caso, contar cantidad de, por ejemplo, de proyectos por ciudad, indicando el porcentaje. Acá la cantidad de proyectos por tipo, indicando el porcentaje y el total. Si yo utilizo el ciudad 1 o ciudad, me va a tomar de la otra hoja. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer para que lo podamos visualizar es que vamos a colocar acá proyecto 2, ciudad 2, 2, tipo 2, impacto 2, fecha de ejecución 2 y estado 2. Bien, nuevamente, si quiero puedo activar los filtros y también me puedo ir a vista y vamos a
inmovilizar la fila superior. Vamos a presionar control asterisco, fórmulas, crear desde la selección y fila superior para que cada columna se llame nombre de proyecto 2, ciudad 2, monto en miles de pesos y así sucesivamente. Cantidad de proyectos, la función es el contar.si, donde el rango es la columna que contiene el criterio. Por lo tanto, si me está preguntando por Santiago, efectivamente el rango va a ser ciudad, en este caso ciudad 2. Y el criterio es Santiago. Acá no escribo Santiago entre comillas porque tengo el valor al lado. Doy un enter, copio, si hago la suma, acá abajo, si realizo la suma, tengo los 25 productos y el porcentaje es el valor dividido por el total. Y el total se debe fijar porque es una constante. Todas las celdas van a apuntar a ese total. Podría haber escrito dividido en 25 también. A este valor le asignamos el porcentaje, arrastramos y la suma me tiene que dar el 100%. Acá al lado va a ser es igual contar.si, donde el rango ahora va a ser tipo y el criterio va a ser energía. Arrastramos, sumamos y calculamos el valor dividido por el total, fijamos, asignamos porcentaje, arrastramos y la suma me va a dar 100. Sumar o contar.si.conjunto. Cuando quiero realizar esta función de contar.si.conjunto es cuando necesito más de un criterio. Recuerden ustedes que la función contar cuenta valores numéricos. Función contará celdas alfanuméricas, contar.blanco, celdas en blanco, contar.si cuenta con una condición y contar.si.conjunto cuenta por más de una. Si nosotros revisamos acá, me está pidiendo la cantidad de proyectos con montos sobre 1000 que son de ambiente. Por lo tanto, es igual contar.si.conjunto y vamos a ir agregando criterios. Por ejemplo, me dice monto sobre 1000. Por lo tanto, debiese ser acá monto. Aquí voy a tomar el monto de la otra hoja para poder asignarlo y demostrar además que estos son globales. Monto en 2 me está tomando el de la otra hoja que es igual a esta hoja, punto y coma. El criterio en este caso debiese ser sobre, es decir, mayor que 1000, punto y coma. Y el otro es que sea de ambiente y el ambiente es tipo, entonces vamos a escribir acá tipo 2, punto y coma, y acá debiese ser ambiente. Cerramos paréntesis y me indica que son 2. Si yo me voy al filtro y le digo, por ejemplo, acá el tipo que sea ambiente y era sobre 1000, mayor que 1000, efectivamente me muestra 2. Vamos a pausar el video para continuar en una segunda instancia con los ejercicios que vienen más hacia abajo y las hojas que vienen adicionales.